Por supuesto. Efectivamente, en esta etapa del enamoramiento, ¿no? O sea, que no estoy viendo con claridad todo lo que ocurre con la otra persona y lo puedo confundir hasta con una virtud cuando ya baja todo el proceso hormonal y ya pasamos a una etapa diferente, que ahora sí veo los defectos. Digo, chin, no, pues, o sea, no es algo que me agrada, no es algo que me guste, me estoy sintiendo en una cárcel y a veces ahí sí ya estoy en un punto donde no es tan fácil zafarse, Todos donde ya hay. podemos tener este rasgo, ¿sí? Pero ya cuando se vuelve patológico, ya cuando la persona lo disfruta, lo goza, ahí ya estamos hablando de otros niveles. Al mismo tiempo estoy afectando, en este caso, a mi hijo por tratar de salirme con la mía o satisfacer mi propia necesidad. Y creo yo que ahí es donde está el problema de esta actitud manipuladora. Voy afectando, voy dañando al otro por tratar de satisfacer lo mío. Y Y al ya aunque no no. ser presa fácil para sus manipulaciones, pues una persona con conductas manipuladoras buscará otra víctima, ¿no? Queremos siempre tener la razón y para que esto se dé, en muchas ocasiones caemos en la manipulación hacia otras personas para lograr nuestros fines y lo vemos en todos los ámbitos de la vida, en la política, en las relaciones personales con la familia, con los amigos, en la relación de pareja. Entonces, esta conducta de querer salirnos con la nuestra y manipular a otros es algo muy común. Y el día de hoy vamos a estar analizando esta conducta manipuladora y para ello me acompaña mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? Bien, carnal, con ganas de hablar de este tema que es bien complejo porque se puede dar de manera consciente, se puede dar de manera inconsciente. Entonces, como que irlo desmenuzando para darnos cuenta Claro. y poder modificar, creo que va a ser importante en este momento. Por supuesto, por eso señalaba yo ahorita que es ese deseo de querer que las cosas se hagan como yo quiero, ¿no? O de lograr algo. Y en ocasiones, pues es parte de la naturaleza humana, donde efectivamente yo busco lo que creo que es bueno para mí. Y en ocasiones, para que yo pueda cumplir ese objetivo, te tengo que convencer. Y para convencerte, pues voy a utilizar diferentes estrategias, como tú bien lo señalas, conscientes o inconscientes, que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, en ocasiones quizás, carnal, también aprendidas por otras personas. Y al final voy a tratar de buscar eso, ¿no? Salirme con la mía. Oye, ¿a qué te refieres con esta parte de aprendidas de otras personas? Claro, esta cuestión de querer salirnos con la nuestra no es única de un solo ser humano, ¿no? Por ahí se habla, ¿no? De que es una competencia la vida, el más fuerte es el que va a triunfar. Desde Darwin, ¿no? Se viene manejando todo esto de la especie más fuerte, la que de alguna forma sobresale. Entonces, podemos tener personas que nos generan ese rol manipulador y que de ahí podemos aprender. ¿Dónde están esas personas? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser algún hermano, puede ser el abuelo, la abuela, los tíos, no sé, hasta los maestros de la escuela pudieran en algún momento ser ese ejemplo que de alguna forma, ante esta necesidad tan grande que yo tengo de controlar a los otros, pues voy absorbiendo o voy agarrando ciertas estrategias que más adelante voy a utilizar para ese propósito. Eso que comentas es bien complejo porque las personas normalmente creen que lo hacen por bien de la otra persona, pero no se dan Ok, cuenta que lo hacen en muchas ocasiones por esa necesidad de controlar todo, por esa necesidad de tener la razón sobre todo. claro. Incluso en ocasiones cuando llegas a cuestionar a estas personas y les dices, suelta el control, la mayor parte de las personas dicen, pero ¿cómo lo voy a soltar? Porque si suelto esto, Ujú. no sé, mi hijo va a actuar de manera negativa, mi pareja a lo mejor no va a hacer lo que debe de hacer. Entonces se vuelve una confusión bien compleja, carnal, porque considero que la mayor parte de la educación puede estar fundamentada en este tipo de elementos donde no nos damos cuenta. Claro, por supuesto.
Y efectivamente, como tú señalas, si nos ponemos a analizar un poquito de dónde surge esta conducta manipuladora, creo yo que vamos a encontrar, como tú lo dices, a una persona que quiere controlarlo todo. ¿Por qué lo quiero controlar todo si la vida es un misterio? No sé qué va a ocurrir en el minuto que viene, no sé qué va a ocurrir el día de mañana, no sé qué va a ocurrir dentro de una semana. Todo es un misterio dentro de este mundo, de esta vida o de esta realidad en la que estamos inmersos. Sin embargo, en algún momento me siento tan inseguro que esa incertidumbre de la vida me atemoriza, me agrede, no me gusta y quiero controlar hasta lo que hacen los demás. Y lo mejor para hacerlo, bueno, pues es usando todo este bagaje de herramientas que de alguna forma voy captando, voy jalando del entorno para que finalmente yo pueda manipular. Completamente de acuerdo. Y aquí es donde tenemos que tener mucha claridad, mucha honestidad para poder identificar cuándo estoy manipulando, porque sucede algo bien complejo, carnal. Cuando Ujú. llevamos a cabo este tipo de conductas, voy cortándole a la otra persona su capacidad creadora. Voy truncándole a la otra persona su independencia, su seguridad, y luego es extraño, pero a veces hay padres que dicen, pero es que, o sea, mi hijo es un inútil, o sea, no sabe hacer Exacto. nada, ¿no? Ve fulanito, ve sutanito, ya trabaja, ya hace esto, ya hace aquello. Pues sí, pero sin darte cuenta tiempo atrás, truncaste todo esto en ese joven que ya cuando está grande, ya le cuesta mucho trabajo tomar sus propias decisiones, porque una Claro. de las características de esta conducta manipuladora es hacerle sentir a la otra persona que si no me toma en cuenta para tomar una decisión, esa decisión estará equivocada. Claro, por supuesto. Y al final de cuentas, carnal, todo lo que nos rodea es una interpretación de nosotros. O sea, las cosas tienen el significado que yo les doy. Entonces, ¿por qué quiero que las cosas se hagan a mi modo? ¿Por qué quiero siempre tener la razón o siempre imponerme ante los otros y que acaben haciendo lo que yo quiero? Ni que mi forma de ver la vida o de hacer las cosas sea necesariamente la mejor o la que tenga que encajar con todo el mundo. Pero bueno, siempre habrá alguien que tiene esta conducta manipuladora y habrá alguien que sea muy dependiente también, pues para dejarse manipular y para no tener la capacidad o las agallas de ver las cosas a su manera y tratar de acoplarse también con esta persona manipuladora. Sí, por supuesto. Y al final del día también es poder tener, como tú le llamaste, esas agallas, incluso para equivocarnos, carnal. Al final del día, si una persona se pega a otra persona con estas conductas manipuladoras porque tiene miedo a equivocarse, pues al final del día, ¿cuál es el punto aquí? Intentar saber que cada equivocación va a traer una oportunidad, que cada caída me va a dar experiencia. Entonces, si yo voy haciendo caso solamente a esta otra persona, no voy a ir ganando experiencia, no voy a ir ganando aprendizajes. Y entonces cuando esta persona se vaya, porque afortunada o desafortunadamente, nunca somos para siempre, carnal. Entonces cuando esa persona se vaya, híjole, Ujú. ¿qué voy a hacer ahí? Y es ahí donde es bien Claro, importante tanto quien sienta que está siendo manipulado como quien sienta que está manipulando. O sea, es bien importante también tener este tipo de enfoques para decir, híjole, aunque quiera controlar, tengo que soltar. Porque si no, voy haciendo o favoreciendo a que esa persona no desarrolle estas habilidades para la vida, carnal. por supuesto. Creo yo, carnal, que puedo darme cuenta si yo convivo con alguien que me manipula, con alguien que todo el tiempo hace que yo actúe como quiere, que tome las decisiones que la persona necesita y no las que no necesito, y que a lo mejor hasta dejo de ser yo.
puedo darme cuenta de eso y puedo en algún momento tomar incluso la decisión, seguir con esa persona o alejarme. Pero aquí creo que hay algo que en ocasiones genera como una esperanza, ¿no? Va a cambiar, va a ser diferente esta persona con la conducta manipuladora. Es importante que nos demos cuenta de que una persona puede cambiar, sí, siempre y cuando quiera, no siempre y cuando tú quieras. O sea, va a ser cuando la persona quiera, no cuando tú quieras. Y este es el problema de muchas personas que cuando se meten a una relación y dicen, es que yo lo voy a cambiar. Sí, si es manipulador, si es así, si es asá, pero yo lo voy a cambiar con mi amor, con mi cariño. Pero nunca nos preguntamos, ¿y si la persona no quiere cambiar? Si la persona eso no lo ve como un problema, al contrario, siempre se sale con la suya. Entonces, ¿qué me hace creer que la persona va a cambiar por mí? Tendría que darse cuenta, tendría que sentirse a disgusto con esa forma de ser para empezar un cambio. De lo contrario, pues la otra, como tú bien lo señalabas, vas a perder tu autonomía, vas a perder lo que te representa como persona, tus propias decisiones y acabarás convirtiéndote en alguien que simplemente no eres tú. Claro, yo creo que tenemos que ir desarrollando más amor hacia los demás, carnal. Yo creo que esa es la forma en la que podemos ir haciendo a un lado estas conductas manipuladoras, porque Ok, cuando tú percibes que estás dañando a tus hijos, cuando tú percibes que estás dañando a tu pareja, cuando tú percibes esto, es cuando dices, híjole, tengo que hacer algo. O sea, no me puedo contener, pero tengo que hacer algo, tengo que pedir ayuda, pero es con base a ir desarrollando un amor más auténtico hacia las personas que nos van rodeando. Esto es complejo porque a veces las personas se dan cuenta, pero a veces no se dan claro. cuenta. Y cuando no se dan cuenta, yo creo que ahí vale la pena por parte de los hijos, por parte de la pareja, poderle hacerle notar esto a papá, a mamá, al jefe, al amigo, al noviecito, a la noviecita. Vale la pena hacerle notar esto, porque si no se lo hago notar, jamás se va a dar Ujú, cuenta. Y a veces las personas con baja autoestima, con baja desconfianza, con desconfianza, pudieran pensar, pero ¿y si se enoja? Pues que se enoje. Pero ¿y si no lo toma bien? Pues que no lo tome a bien, pero es importante ir marcando esto, porque si no, de claro, otra manera, carnal, va a ser bien compleja esta situación y por nos supuesto. sentiremos en una cárcel, nos sentiremos Ok, atorados, nos ok. sentiremos apretados, nos sentiremos a la defensiva, vamos a sentir miedo y esto puede ir generando ansiedad, preocupación, angustia, etcétera, Ujú. carnal. Imagínate, carnal, que alguien te dice, oye, pues es que ya se lo hice notar. Es más, ya se lo hicimos notar, pero la persona no acepta y no cambia. ¿Qué podemos hacer? Complejo, complejo. Desde esta perspectiva, carnal, o sea, yo creo que cuando ya se lo haces notar, cuando la persona no modifica ciertos patrones de conducta, no nos queda otra opción, como diría Víctor Hugo, más que cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, desde esta Ok, perspectiva, yo digo, ok, hice lo que podía hacer con esa persona. Entonces, a partir de ahí, también tengo que empezar a observar mis propios rasgos manipuladores, ujú, empezar a modificarlos claro. y cuando empiezo a modificar mis propios rasgos manipuladores, resulta que empiezo a comprender a la persona, empiezo al mirarme a mí a comprender por qué manipula, desde dónde, cuál es su Ujú, historia, cuáles son sus heridas, sus dolores, traumas, etcétera. Comprendo, puedo ser más compasivo con esa persona y probablemente ya no voy a ser como presa fácil para sus manipulaciones, ¿verdad? bien, Y al ya no ser presa claro, fácil para claro. sus manipulaciones, pues una persona con conductas manipuladoras buscará otra víctima, ¿no? Entonces, Ok, desde esta ok. perspectiva, pues bueno,
al final del día vamos aprendiendo a surfear ese tipo de experiencias, carnal. Por supuesto, que dice, aunque sea Alexa, pero de que manipulo a alguien, manipulo a alguien, Ándale, ¿no? Aunque sea Alexa y claro. le habla y le ordena. Fíjate, te fuiste por un rumbo interesante. Yo empezaba a decir como, por mi amor va a cambiar, o sea, como si yo tuviera la oportunidad todavía de elegir, porque creo que en ocasiones podemos conocer a una persona con este tinte y decidir continuar con esa amistad, con esa relación, con esa compañía, etcétera. Pero en este caso tú señalas es que puede ser papá o puede ser ya tu pareja o puede ser la mamá o puede ser alguien cercano, ¿no? Que yo no puedo romper el lazo. Entonces considero yo que si conoces a una persona con estos rasgos manipuladores y te puedes zafar, creo yo que o trabajas, como ahorita decías tú, carnal, en cambiar yo para que la forma de ser de esta persona no me afecte y yo pueda ser un poquito más libre y no depender al 100%. O la otra, si no puedo y me doy cuenta que no es la persona que deseo o no es la persona con la que quiero estar, pues estamos a tiempo, ¿no? Creo yo que para eso está la etapa del noviazgo, que es una relación donde tú puedes ir conociendo a la otra persona y decidir si te gustan o no te gustan los rasgos, las actitudes, las formas y toda esta cuestión previo a lo otro. Pero sí es importante decir, la persona no va a cambiar porque tú quieres. La persona tiene que darse cuenta y a lo mejor cuando es mi papá o cuando es mi mamá, se lo puedo hacer notar de diferentes maneras. En una de esas probablemente se dé cuenta y tengamos una mejor relación o quizás no, pero también yo puedo hacer el trabajo. Pero cuando la persona ni siquiera es tu esposo, tu esposa, ni hay nada formal, entonces te das cuenta de estos rasgos, no te agradan, pues mejor córrele. Te agradan, bueno, pues ahora sí ya es la decisión de cada quien, ¿no? Creo yo que dentro de la individualidad de cada persona, podría quizás haber alguien que diga, pues a mí me agrada, ¿no? Que me manipulen y creo yo que se respeta también. Claro, sí, bueno, hasta ahorita no he escuchado a nadie que diga, me agrada que me manipulen. Normalmente sí les agrada en una primera etapa. O sea, a lo mejor en la Ok, etapa del ahí está, noviazgo, exacto. sí, o sea, sí, 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 ahorita que ya hice memoria, tienes razón. En una primera etapa, en la etapa del noviazgo, hasta lo ven como una virtud. No, es que siempre sabe a dónde ir, es que siempre sabe Es tomar las que, mejores exacto, decisiones. exacto, toma las mejores decisiones, así es. Entonces me siento segura con él o me siento seguro con ella. Entonces, al principio eso les enamora, pero cuando mi enamoramiento no está fundamentado en aspectos más tangibles, más sólidos, Ujú, eso que me enamoró en el futuro se va a convertir en una claro, cárcel. Y en por el supuesto, futuro, carnal, al sentirme en una cárcel, va a arder Troya. Entonces, como tú bien claro. dices, es importante ir mirando rasgos más allá de ver el cuerpo. Puede estar muy bonito, muy bonita, pero es importante detectar todos estos tipos de rasgos, pues para saber si le entramos o no, como bien dijiste, carnal. Por supuesto. Efectivamente, en esta etapa del enamoramiento, ¿no? O sea, que no estoy viendo con claridad todo lo que ocurre con la otra persona y lo puedo confundir hasta con una virtud cuando ya baja todo el proceso hormonal y ya pasamos a una etapa diferente, que ahora sí veo los defectos. Digo, chin, no, pues o sea, no es algo que me agrada, no es algo que me guste, me estoy sintiendo en una cárcel y a veces ahí sí ya estoy en un punto donde no es tan fácil zafarse, donde ya hay más compromisos, donde ya es distinto que en la otra etapa anterior. Entonces ahí efectivamente ya se vuelve todo más complejo dentro de este detectar la conducta manipuladora. Fíjate, carnal, yo en este punto quisiera invitar a las personas que nos escuchan a que se suscriban, a que compartan. Y en esta parte, carnal, yo creo que es bien importante también ir tomando conciencia desde que somos pequeñitos. O sea, ir tomando conciencia los papás, porque estos rasgos de conducta manipuladora pueden ir surgiendo en la infancia, cuando se les da todo a los niños, cuando no hay Ujú, límites, cuando
no sé, ya hemos hablado en otros episodios, cuando por sentir culpa intentan compensar, intentan darlo todo. Entonces, por supuesto, ¿a quién no le gusta recibir todo? ¿A quién no le gusta que las personas hagan lo que uno quiere? Pues por supuesto Así que es. el niño, cuando va recibiendo todo esto, se vuelve adicto a este aspecto de recibir todo. Y entonces, Ujú. conforme va creciendo, va buscando o se va poniendo esta máscara de manipulación para seguir logrando ese objetivo, ya no solo con sus padres, sino también pues con otras amistades, con Claro. parejas, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una información que tenemos que ir generando conciencia para poder aprender a guiar, a educar a nuestros Ujú. hijos de una mejor manera, estando al pendiente, sabiendo cuándo decir no, sabiendo cuándo decir sí, sabiendo cuándo negociar, sabiendo cuándo, o sea, toda esta cuestión va a ir siendo muy importante porque esto fortalece la tolerancia a la frustración y esto va evitando que este rasgo se vuelva patológico, carnal, porque como lo hemos dicho Ok. antes, todos podemos tener este rasgo, ¿sí? Pero ya cuando se vuelve patológico, ya cuando la persona lo disfruta, lo goza, ahí ya estamos hablando de otros niveles. Por supuesto. Características, carnal. Características de las personas que tienen esta tendencia o esta conducta manipuladora. La primera, el tema del engaño. Lobos disfrazados de ovejas. Cambian el sentido de las cosas, lo que van a decir, la verdadera intención la cubren con otras palabras. O sea, son personas que se vuelven maestros del engaño, que en algún momento te pueden pintar las cosas y la realidad de una forma muy distinta y al final te pueden decir, pues tú no te diste cuenta porque no querías, ¿no? O sea, tal cual, un lobo disfrazado de oveja. Y ahí está donde, de alguna forma, siempre esta persona con una tendencia a manipular se encuentra alguien necesitado de afecto, de amor, de cariño, de protección. Entonces, es muy fácil para esta persona que le gusta este juego de la manipulación, al ver a alguien con ese estado de necesidad, es como si hicieran clic. Ahí está el match perfecto porque está uno para el otro. Como luego dicen, un roto para un descosido, ¿verdad? Y a través de estas conductas de engaño puedo mostrar una actitud distinta o una intención distinta y finalmente acabar manipulando. Correcto, carnal. Fíjate, bien interesante porque las personas que van manejando este tipo de rasgos, en ocasiones también manejan un juego de culpabilidad muy compleja. Son personas muy inteligentes, entonces en muchas ocasiones utilizan también lo que les va pasando, lo que les va sucediendo, porque de pronto, por ejemplo, vamos a imaginar un papá, una mamá que en algún momento se quedan solos, ¿no? A lo mejor pensemos por la edad, a lo mejor los amigos ya no van estando en este plano físico, se van quedando y en algún momento, ¿qué le dicen a los hijos? El hijo le marca, oye mamá, fíjate que voy a ir a la playa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice mamá? Claro, tú que puedes, diviértete, ¿no? Claro, con ganas de que no vayas, con ganas de que el hijo, la hija, o sea, sienta que se le aprieta el corazón y entonces sienta esta culpabilidad y esta necesidad de decirle a mamá, oye, pues vamos, si quieres te llevo, ¿no? Entonces, estos juegos de culpabilidad se vuelven bien interesantes, carnal, porque se puede utilizar con el tema de la soledad, con el tema de la edad, con el tema de la enfermedad. O sea, hay muchos temas que pueden ir utilizando para utilizar estos juegos de culpabilidad. Qué interesante, carnal, porque, o sea, no es que sea una personalidad malvada la que en algún momento va a tratar de manipularnos. O sea, puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro papá, que quiera de alguna forma compañía, que quiera tener a alguien ahí al lado y puede usar esta estrategia que tú ahorita comentas
para obtener un resultado que quiere, obtener salirse con la suya, ¿no? Finalmente. Entonces puede ser que en el fondo podríamos decir manipulo porque esto me ayuda a satisfacer una necesidad que tengo, pero al mismo tiempo estoy truncando la vida de otra persona. Al mismo tiempo estoy afectando, en este caso, a mi hijo por tratar de salirme con la mía o satisfacer mi propia necesidad, y creo yo que ahí es donde está el problema de esta actitud manipuladora. Voy afectando, voy dañando al otro por tratar de satisfacer lo mío, y aunque no lo haga con una mala intención, el daño pues finalmente se acaba haciendo. Sí, sí, completamente. Y yo creo que aquí tenemos que estar muy atentos, tanto cuando estamos de un lado como cuando estamos del otro. O sea, cuando estamos del lado de los padres, de los jefes, o sea, cuando estamos del otro lado, tenemos que estar muy atento para no hacer lo que no me gustaría que me hagan, en primer lugar. Pero cuando estamos del lado, a lo mejor del hijo, de la hija, de la Ujú. pareja que siente esta manipulación, estar muy atentos porque vale mucho la pena sí ir marcando líneas, sí ir marcando Claro. límites, y entonces aquí el juego que hagamos en la mente es bien interesante porque a lo mejor sí se va a la playa este muchacho, esta muchacha, pero se va a sentir culpable, no va a disfrutar tanto. Entonces, el juego que hagamos en la mente de irme avisando, no soy culpable, ¿no? De ir dialogando conmigo, de ir acompañándome con esa Ujú. emoción, sensación, me va a ayudar para que pueda darle vuelta a ese suceso, Claro. carnal. Otro rasgo que tienen las personas que son manipuladores y que puede hacer que esto que ahorita platicamos se dé para lograr lo que quieren es el exceso de halagos. O sea, decirte tantas cosas bonitas que tú te sientas comprometido a complacerme. O sea, esto en el fondo tratas de manipular. Creo que en las ventas se hace, ¿no? O sea, en las ventas halagas el trabajo de tu cliente, halagas la forma en la que se viste, a lo mejor le hablas con un término que ni siquiera pues lo define como tal, pero sí lo ensalzas, ¿no? Para que al final te compre. Entonces es algo parecido. Voy a darle mucho a la persona para que se sienta en deuda conmigo y que al final me tenga que complacer para saldar esa deuda que tiene por tantos halagos que yo le doy. Claro, totalmente. Incluso aquí, carnal, sí, el tema de halagos, pero también hay que estar muy al pendiente porque también el exceso de apoyo. Cuando las Ok, personas apoyan de más, cuando las personas dan de más, en el fondo es como si sintieran también esta, esta necesidad de decir, bueno, estás en deuda conmigo, en algún momento yo que necesite, pues voy a requerir también que me regreses claro. esto, ¿no? Obviamente se da de una forma inconsciente, no se da de forma consciente, pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Cuando llega el momento de regresarle a la persona algo de lo que tanto te dio y a lo mejor tú no le tomas en cuenta, tú no le haces partícipe. Si observamos la persona, lo más seguro es que se sienta, se enoje. Entonces ahí nos damos Ujú. cuenta que en gran medida parte de lo que se estaba dando, pues se estaba dando con una condición. Entonces aquí Exacto. tenemos que tener también bien presente esto. Sí, no doy por dar, doy para que me debas. Y para que al final de cuentas yo te pueda utilizar de la manera en la que yo pues necesito, ¿no? Entonces te hago sentir comprometido todo el tiempo o te hago sentir que me interesa mucho esta parte para tener, como luego dicen, crédito a mi favor, ¿no? Que luego tarde o temprano me vas a tener que pagar. Correcto, porque incluso aquí viene el otro punto que tiene que ver con este silencio o retiro emocional, Ajá, ¿no? O sea, ok. imagínate, volvemos al tema de la playa, volvemos al tema de la vacación, ¿no? Y entonces resulta que ya regresa el hijo, la hija, va con la mamá, va con el papá, y tú puedes percibir cierta frialdad por parte de los papás. Puedes percibir a lo mejor cierta seriedad en donde el hijo percibe, chin, pues qué hice mal, ¿no?
Entonces, a través Claro. del silencio, a través de la seriedad, esa persona le hace mirar al hijo, a la hija, a la pareja incluso, porque a veces, por ejemplo, la pareja, vamos a pensar hombre o mujer, el hombre se va con sus amigos y cuando regresa, la esposa está seria, o al revés, la esposa se va Ajá. con los amigos, con las amigas y cuando regresa, el esposo está serio, ¿no? Y entonces te sientes así como con una culpabilidad de qué hice mal, qué es lo que quebré. Pero en el fondo nos damos Ujú. cuenta que este silencio, este malestar emocional, no es otra cosa más que una actitud que se utiliza de manera inconsciente para poder propiciar una manipulación y que en la siguiente vacación, en la siguiente fiesta, pues a lo mejor una de dos, o me lleven o no vayan, ¿no? Entonces, Ajá, esto claro. es bien interesante. Sí, y al final es eso, ¿no? Me salgo con la mía, logro satisfacer mi propia necesidad. Otro punto, carnal, es que las personas que manipulan se aprovechan de las necesidades de los otros. Me acuerdo que hace rato comentaba yo del famoso lobo disfrazado de oveja, que siempre encuentra a una persona que necesita afecto, que necesita cariño, que está dispuesto a darlo todo, aunque sea por unas migajas, aunque no sea por algo real o algo sincero. Entonces, estas personas que manipulan son capaces de detectar de una manera en ocasiones quizás consciente y en otras inconsciente esa falta de afecto, ese deseo de protección, y es por ahí por donde llegan. Y hacen que la persona pues se sienta a gusto, se sienta cómoda, crea que es lo que necesita para estar mejor, aunque en el fondo no es así, porque recordemos, poco a poco voy perdiendo mi propia identidad. Sí, normalmente esto lo podemos mirar, carnal, cuando, o sea, las personas, este tipo de personas, cuando se relacionan con otras personas también dominantes, cuando se relacionan con otras personas a lo mejor con una confianza fuerte, con una autoestima Ajá, fuerte, como que no se llevan bien, como que después dicen, no, hombre, como que no me cayó bien fulanito, fulanita, ¿no? Pero es porque sí. no pude llevar a cabo este tipo de elementos. O sea, no le pude rastrear tantas debilidades que en el fondo pudiera yo llevar a cabo esta manipulación. Entonces, esto que dices es bien interesante porque como decías tú hace rato, se va juntando un roto con un descosido, Ujú, ¿no? Cuando ese ujú, claro. descosido va a terapia y empieza a coserse, carnal, oh, sorpresa. Ahí es donde viene el llanto y el crujir de dientes, porque ya no se deja de esta persona con estos rasgos manipuladores y entonces esta persona empieza a decirle, oye, pues sí quería que fueras a terapia, sí quería que cambiaras, pero estás cambiando de más. Y quién sabe si estás cambiando para bien. Entonces, como que intenta nuevamente hacer culpable a esta otra Ujú. persona porque ya no está pudiendo manipular, dominar. Y este tipo de características se desarrollan también en ese tipo de ambientes. Claro, sí, al verse incapacitado, ¿verdad? Para lograrlo, pues inmediatamente surge el rechazo o surge una barrera. Fíjate que otra característica tiene que ver con el cambio de roles. La persona que manipula de pronto va a ser muy amable, de pronto va a ser encantadora, quizás se desviva en halagos hacia ti, como ya lo comentamos ahorita, pero de pronto, de manera tempestiva, se vuelve muy crítica. De pronto, de manera tempestiva, se vuelve muy hostil. ¿Qué es lo que causa este mensaje distinto, verdad? Porque finalmente, por un lado te halago y por otro lado te critico. Va a empezar a generar confusión, lo cual sirve para el mismo objetivo. Lograr que la persona haga lo que esta persona manipuladora de alguna forma quiere. Fíjate que este tipo de comportamientos yo los he observado mucho en relaciones de pareja, en donde a veces él o ella me dicen, es que no sé qué es lo que quiere. Y esto Ajá. me tiene como confundida, me tiene como confundido. Y de pronto yo a partir de ahí es donde les lanzo la pregunta, pues lo que quiera él o ella, pues es problema de él o de ella. A mí lo que me importa es qué quieres tú.
para que partiendo de aquí podamos tomar como estas riendas, carnal, y podamos de alguna manera como librarnos de estos rasgos de manipulación, pero se vuelve muy complejo porque tú lo decías también hace rato, ¿por qué no dejo a este tipo de personas? Porque siempre tengo en la mente esa sensación de, ¿y si cambia? Ajá, ¿Y si claro. empieza a ser diferente? Normalmente este tipo de personas lo que dicen, no las personas con rasgos manipuladores, sino las personas que les cuesta trabajo dejarlos, a veces dicen, pero es que los momentos que pasamos de alegría, los momentos buenos, son muy buenos, son muy bonitos, pero uno que otro detallito negativo que vivimos es lo que me genera malestar. Pero aquí es donde yo creo que tenemos que mirar esto y poder decir, híjole, hacer un balance para Ujú, decir, ok, así a lo mejor es. los momentos buenos son muy buenos, pero también los picos de momentos malos empiezan a generar mucha codependencia, mucha inseguridad, baja Exacto. autoestima, y ahí es donde no vale la pena, carnal, no lo vale. Por supuesto, por supuesto. Las decisiones ya no las tomo yo. Me amoldo completamente a la otra persona porque cedo totalmente mi poder personal y ahí es donde a largo plazo la satisfacción se va reduciendo cada vez, los problemas pueden empezar a parecer un poquito más fuertes y es donde las alarmas empiezan a encender haciendo mucho ruido porque las cosas definitivamente no van bien. Entonces creo que es importante darnos cuenta a tiempo para saber si estoy en el lugar donde yo quiero estar porque finalmente cada uno es libre de tomar una decisión, pero bueno, luego no puedo decir yo no sabía, yo no me enteré, nadie me dijo. Creo que lo estamos señalando precisamente para eso, para ser más conscientes y a partir de ahí pues irnos moviendo en la vida. Sí, sí, completamente. Y que desde ahí no entremos a un punto de ser víctimas o de sentirnos víctimas. Porque entonces, como tú bien dices, nadie me dijo y entonces entro a ese punto de Ajá, víctimas y desde ahí es bien difícil salir. Y fíjate, otro punto, carnal, de estas personas tiene que ver con hacer promesas y no cumplirlas. O sea, ok, esto es bien interesante porque a través de las promesas, de alguna manera te voy teniendo cautivo, te voy teniendo cautiva, pero al final del día nunca cumplo ninguna. Esto me suena un poco a la política, ¿no? Entonces, de alguna manera hay rasgos, por supuesto, de manipulación, en donde los políticos empiezan de alguna forma a generar muchas promesas para que podamos dar ese voto y al final pues no se ve claro, ¿verdad? claro, claro. Siempre habrá muchas excusas, ¿no? Siempre. Sí, que ya subió mucho esto, bajó mucho aquello, que el partido anterior, etcétera. Pero ahí podemos Claro, ver, podemos mirar estos rasgos de manipulación muy marcados que van sirviendo para este tipo de elementos. Entonces, yo creo que si aquí nos damos cuenta que estamos al lado de una pareja así, nos damos cuenta que estamos al lado de un jefe, de un compañero de trabajo, con estos rasgos de personalidad, en donde si ya a través de estos rasgos estoy olvidando quién soy, yo creo ujú, que a veces vale la pena hacer una pausa y valorar qué tanto me conviene seguir aquí, qué tanto me conviene irme de aquí, carnal. claro. Ahorita que tocas el tema de la política, qué fuerte que hasta tengas que aprender y haya asesores para poder manipular a la gente. O sea, esta personalidad también, como ya lo comentamos hace rato, se va aprendiendo de otras personas, pero hay toda una cátedra, hay todo un asesoramiento, hay toda una cantidad de mentes impresionante que pueden apoyar a alguien para generar eso, ¿no? Manipular a los otros para alcanzar el poder, para alcanzar tener, no sé, la presidencia de la República o cualquier otro puesto dentro de la política. Y lo mismo ocurre, ¿no? Si yo quiero una pareja y quiero persuadirle, quiero manipularle para que esté conmigo, voy a hacer promesas, le voy a decir, te bajo el cielo, la luna y las estrellas con tal de que estés conmigo,
Y al final de cuentas la realidad es que todo eso que se promete en precampaña, pues obviamente no se cumple. Y cuando ya estamos ante esa realidad nos decepcionamos, ¿no? Pero ¿cuánto tarda que nos caiga el 20? ¿Cuánto tarda para que pase ese enamoramiento, choquemos fuertemente contra la realidad y nos demos cuenta que al final simplemente dejamos de ser nosotros mismos? Y aquella promesa siempre está cautiva, nunca se cumple, nunca se llega y es parte de estas tácticas de manipulación. Completamente. Yo creo que tenemos que ir generando más conciencia. Las personas que se encuentran en la política, las personas que no están ahí, las personas que tienen mucha influencia sobre sus hijos, sobre su pareja. O sea, yo creo que nos podemos ir dando cuenta esa capacidad de persuasión que podemos llegar a tener sobre otra persona. Y entonces, cuando ya esta persuasión se está utilizando con fines meramente egoístas, ahí ya es manipulación. Exacto. Entonces, Claro. si esta persuasión, porque por supuesto que en algún momento se tiene que persuadir, papá, mamá tienen que persuadir a los hijos, pero no para fines propios, sino para fines de ellos, ¿sí? Entonces, cuando ya se está transgrediendo esta línea, cuando ya el hijo está generando baja autoestima, desconfianza, ahí es donde ya nos damos cuenta que esto no es correcto, carnal. Entonces, generar la conciencia para decir, ¿sabes qué? Ya me estoy pasando. O sea, darme cuenta y echar un paso para atrás, yo creo que es válido y es muy importante que lo podamos ir haciendo, carnal. Claro. Creo yo que para cerrar, al menos de mi parte, me puedo quedar con el hecho de que las relaciones deben de ser equitativas. Y si no son equitativas, si me estoy perdiendo porque únicamente es la otra persona, podemos empezar a poner límites respetuosos. Y creo que es el objetivo de conocer estas conductas. Por si estoy dentro de una situación así, es hora de darme cuenta y es hora de empezar a buscar la manera de resolver y empezar a manejar estos límites, empezar a poner como un alto de manera creativa, de manera saludable, para que la relación se pueda llevar bien. Finalmente, toda relación o todo conjunto de personas que se empiezan a relacionar, pues necesita cada uno expresar sus necesidades. No solo tiene necesidades mamá de protección, el hijo también tiene necesidades, a lo mejor de salir de viaje, de esparcimiento, de atender a su familia, pero al yo no comprender eso, caigo, como tú bien lo señalaste ahorita, en un terrible egoísmo, en donde solo quiero las cosas para mí y no me importas tú, no me importa tu vida, no me importa cómo te desarrolles. Entonces creo que empezar a reconocer estas actitudes y poner estos límites de manera consciente y de manera saludable puede ayudar mucho a mejorar nuestro desarrollo como seres humanos. Completamente, carnal. A mí me gustaría cerrar diciendo que si no me doy cuenta la cantidad de características manipuladoras que puedo llegar a tener, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, escuchar mucho a las personas. Si ya me lo dijo uno, si ya me lo dijo el otro, si ya me lo dijo el otro, es porque algo de verdad puede haber ahí. No puede ser cierto que todos estén mal y yo esté bien. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque no se atrevan a veces a decirme este tipo de elementos, poder siempre tomar decisiones pensando en un bien común. Si yo me alejo del bien común, si yo solamente caigo en el bienestar propio todo el tiempo, esto es egoísmo y tarde que temprano, de tanto estarlo llevando a cabo, va a ir siendo tan patológico que voy a ir pisando sin querer, a veces sin querer, a las personas que me rodean, carnal. Entonces, pues bueno, solamente estar muy pendientes. Ya tenemos ahí las características. Es importante que les demos una checada y pues por ahí, carnal. Por supuesto. Claro que sí, carnal. ¿Cómo ves? Invitamos a todas las personas que nos escuchan que si les gusta el episodio, pues compartan, suscríbanse al canal y si crees que alguien necesita escucharlo, pues comparte por favor para que lleguemos a más personas. Carnal, un gusto
Muchas gracias y un placer como siempre. Igualmente, carnal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.